Hola, ¿qué tal mi queridísimo amigo y hermano en Cristo Jesús? Para mí es un honor, un privilegio el estar contigo compartiendo la palabra del Señor Jesucristo en este día. Y este mensaje va para aquellos que les gusta hablar de más, juzgar a los demás, pisotear la integridad de los demás. Y vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice al respecto. Juzgar a los demás emitiendo juicio y condenación no nos corresponde a nosotros, independientemente seamos cristianos o no, salvo que sea para corrección, que en la mayoría de los casos no lo es. Inventamos y aumentamos el doble de la verdad para dañar, degradar, pisotear la integridad de nuestro prójimo. A veces juzgamos muy apresuradamente y emitimos juicio contra las personas. La razón por qué juzgamos de una manera tan precipitada a nuestro prójimo se debe en muchas ocasiones a nuestro alto nivel de ego, que significa yo. Y es el exceso de valoración que alguien tiene de sí mismo como tal, esa altivez, vanagloria, soberbia. Si hay necesidad, oye bien hermano, si hay necesidad de juzgar, no debe ser para atacar o menospreciar a alguien, sino solo con el ánimo de ayudar, corregir y animar. Si esa no es tu motivación, mejor no hacerlo, porque sería destructivo en lugar de edificante. Por lo demás, en ningún momento, escúchame bien hermano, en ningún momento debemos condenar, pues esa facultad solo la tiene Dios. Dicho esto, paso a lo siguiente. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 1 al 5, dice lo siguiente. Versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Versículo 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Número 5. Hipócrita, sácala primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La palabra es muy explícita en lo que se refiere al juzgar a los demás. Vamos a hacer una explicación. En el versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Jesús no está diciendo que no dejemos de juzgar por completo, sino que lo hagamos correctamente y con un justo juicio. Voy a poner como ejemplo, si yo tengo un familiar o yo tengo un primo, un tío, un hermano que está cometiendo una falta, un ejemplo como drogadicción, alcoholismo, cosas ilícitas como venta de droga o metido en otras cosas que no tiene que ser, que puede enfrentar en cualquier momento la justicia, yo tengo que emitir un juicio sano, un juicio edificante. ¿Me entiendes? Pero no para degradarlo, no para pisotearlo, ni mucho menos para hundirlo. Simplemente que sea con un fin de corrección. Eso es lo que Cristo nos está hablando en este versículo. Ahora, en griego la palabra juzgar significa krino, que significa distinguir y decidir. El Señor quiere que aprendamos a distinguir entre el bien y el mal, esperando que luego nos decidamos por hacer el bien. En el versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Medido. Jesús nos enseña es que el juicio debe comenzar ¿por dónde? Por uno mismo. Versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Al emitir juicio, la gente tiende a ser benigna consigo mismo y severa con los demás. Pero Jesús nos dice que no deberíamos juzgar a otros sin habernos visto primero a nosotros mismos. Hay un refrán que dice, no tiene boca con que hablar. Esto se refiere a cuando una persona no tiene el derecho moral de juzgar a otros sobre un tema en el que ellos mismos fallan. Debemos primero asegurarnos de tener la solvencia moral
para hacerlo. Y esto es lo que está pasando, y no ha pasado de ayer para ahora. Esto tiene años de existir. Cuando emitimos un juicio, el 99.9% lo hacemos sin ver nuestro interior, sin ver nuestra personalidad. Y cuando juzgamos a veces a la persona, tal vez la persona que estamos juzgando, nosotros estamos peor en la condición que esa persona. Yo no puedo venir directamente a juzgar a un borracho, o en otras palabras, un alcohólico, cuando yo lo soy también. Entonces yo me vuelvo un hipócrita. Yo no puedo venir a juzgar a un chambroso, cuando a mí la lengua me sale como que es la carpeta roja de los premios, cuando soy peor que la persona. Me vuelvo un hipócrita. Yo no puedo venir a emitir a alguien un juicio de adúltero o fornicario cuando me he venido acostando con todo el vecindario. Entonces me vuelvo un hipócrita. Acá lo que Cristo está diciendo: saca primero la viga que tienes dentro de tu ojo para poder sacar la paja de tu hermano. En otras palabras, limpia primero mi interior. Tengo que limpiar primero mi interior antes de emitir un juicio contra mi prójimo. Y la mayoría, como repetí, el 99.9%, el que juzga a los demás es porque la condición de la persona tiende a ser peor. Versículo 4 y 5. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es decir, que no miramos nuestros propios errores antes de ver el de los demás. Cristo condena a aquel que mira la paja que está en el ojo de su hermano y no considera la viga que está en su propio ojo. Lamentablemente, el hombre tiende a criticar los errores de los demás sin considerar los suyos propios. Yo tengo cuatro cosas que la Biblia nos enseña, de la cual no se debe juzgar. Ojo a esto, pongan atención en esto. Hay cosas que la Biblia nos dice, nos incita a juzgar. Hay cosas que la Biblia nos dice que no debemos juzgar, y hay otras cosas que sí debemos juzgar. Ahora, vamos a empezar por el número 1. El creyente no debe juzgar a las personas por su apariencia. Número 2. Y tengo una cita bíblica referente a esto. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, 24, dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Número 2. El creyente no debe juzgar por sus escrúpulos. Número 3. El creyente no debe juzgar a sus hermanos por el servicio que prestan a Dios. Número 4. El creyente no debe levantar murmuración en medio de sus hermanos. Que esto es muy común. Esto pasa en cualquier iglesia, que después del servicio empiezan a murmurar las personas, empiezan a criticar al pastor, que el servicio no estuvo mal, empiezan a criticar a los diáconos, empiezan a criticar quienes hayan llegado en minifaldas, en pantalones, empiezan a murmurar por todo, por la alabanza, por el servicio que dio, en el servicio que se generó en la iglesia. Empiezan a murmurar hasta por el color de la pintura del templo por dentro. Entonces, estas personas, dice Cristo, no se debe tolerar un acto de esta magnitud dentro de la congregación. No se puede murmurar, no se puede criticar a los demás sin antes nosotros vernos nosotros mismos directamente. Ahora, pero también la Biblia nos ordena algunas cosas que sí debemos juzgarlas, tales como ¿qué? Como el pecado. ¿Para qué? Para corrección. No para condenar, no para pisotear, no para degradar a la persona. Porque hay muchas personas que ese es el objetivo a veces con que llegan a los servicios dentro de las congregaciones, a mirar con binoculares quién es el que cae, o andan 24/7 pendientes de su vecino o del prójimo, si comete una falta o no, para sacarla a relucir. No, señores, no se puede hacer eso. No podemos estar nosotros emitiendo juicios cuando también nosotros tenemos manchas que ni con lejía
ni con gasolina salen, simple y sencillamente con la sangre del Señor Jesucristo. El pecado tiene que ser reflejado para corrección, y a eso se le llama el juicio ordenado. Número 1, Dios nos ordena juzgar cuando entran a la iglesia falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores, y es el mismo Jesucristo quien lo dice en Mateo capítulo 7, versículo del 15 al 16. El mismo Cristo lo dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y de esos hay muchos. De esos hay muchos. Hay una infestación. Está completamente infectado la iglesia directamente de estas personas, de los falsos profetas. Falsas doctrinas que te ofrecen un evangelio, un evangelio de prosperidad, que si ofrendas $10 vas a tener 100, y que si ofrendas 100 vas a tener 1000, y de aquellas personas que te dan una falsa doctrina, herejes completamente dentro de la iglesia. Hay que tener mucho cuidado dónde pones el oído, a quién escuchas. Tienes que tener un táctico que solo el Espíritu Santo te lo puede dar. Tanto así que Pablo nos pone un ejemplo. Oigan bien esto, un ejemplo de las falsas doctrinas, y también lo que tenemos que sacar a la luz, los pecados ocultos que ocurren dentro de la iglesia. Ahí andan hermanitos queriendo adormecer el oído de las hermanas dentro de las iglesias, y eso sucede. Tanto así que Pablo saca un ejemplo, y lo vamos a ver en 1 Corintios capítulo 5 del versículo 1 al 13. Dice lo siguiente: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Pablo está comparando que lo que se está pasando adentro de la iglesia en Corinto no se ve ni siquiera en los gentiles, las personas que no son creyentes. Acá hay una persona, un cristiano, que tuvo el valor de agarrar la esposa del padre como mujer. Ojo a esto. Esto también tiene que ser juzgado. ¿Para qué? Para corrección, para aliviar dentro lo que está tóxico dentro de las iglesias. Y esto pasa dentro de las iglesias, mi queridísimo hermano. Así que, mi queridísimo hermano, tengamos mucho cuidado en omitir un juicio. Si es saludable lo que vamos a hablar, si es edificante, y si vamos a juzgar a una persona, va a ser con un propósito de corrección, de animarla, de levantarla, porque la misma palabra dice: si algún hermano cae, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. De mansedumbre. Así es, mi queridísimo hermano. Así es que tratemos la manera de, por favor, no emitar juicios que no nos corresponden a nosotros. No es bien visto por el Señor Jesucristo. Dios que te bendiga.